Muy buenas tardes, espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta López, dirijo la maestría en Gerencia Ambiental y la maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad. Estos encuentros suceden todos los jueves al mediodía y buscan, como ya saben la mayoría, generar conversaciones sobre temas fundamentales, coyunturales y críticos del desarrollo sostenible, y son una iniciativa de la Facultad de Administración a través de las maestrías que dirijo en alianza con el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, el CODES. En este encuentro por la sostenibilidad de hoy abordaremos un tema fundamental y es cómo el consumo sostenible puede aportar a la recuperación de la economía. En medio de esta crisis que se ha hecho más evidente la insostenibilidad de las prácticas de producción y consumo y la necesidad de replantear el rol del consumidor, su empoderamiento, activación y agencia para el cambio. Recuerden pues, la dinámica de estos encuentros por la sostenibilidad antes de dar la bienvenida y de presentar a nuestros invitados, y es que ustedes podrán, y es muy importante su participación en el chat de este Facebook Live, en el cual ustedes podrán poner preguntas, opiniones y que les iré transmitiendo a nuestros invitados en el transcurso del encuentro. Para conversar entonces sobre este tema tenemos tres invitados de lujo que nos hacen el honor de estar en los encuentros. El primero de ellos es Carlos Trujillo Valencia, es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, PhD en Economía y Finanzas. Él además es profesor asociado, como les digo, de la Facultad de Administración. Fue director del área de marketing y director de investigaciones de la facultad, investigador en toma de decisiones, comportamiento del consumidor y consumo sostenible. Es docente en la maestría en gestión ambiental y la maestría en gerencia y práctica del desarrollo, en la maestría de marketing y en la especialización en inteligencia de mercados, entre otros. Consultor sobre cambio de comportamiento y toma de decisiones en sectores diversos, corredores de vivienda, Agencia Impulsa, Grupo Éxito, ONU Medio Ambiente, entre otros. Investigador asociado al Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad de los Andes. En colaboración con el Grupo Éxito y Grupo Semana, realizó el primer diagnóstico de consumo sostenible en Colombia en el 2015. Sus investigaciones y publicaciones abarcan diferentes aspectos del comportamiento del consumidor y la sostenibilidad social y ambiental. Bienvenido, Carlos. También está Juana Camacho Otero. Juana es investigadora doctoral en Economía Circular en el Departamento de Diseño Industrial de NTNU, Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Juana es economista y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Ecología Industrial de la Universidad de Graz y la Universidad Tecnológica de Chalmers en Suecia. Recientemente defendió su PhD en Diseño Industrial de la Universidad en Ciencia y Tecnología de Noruega en el tema de consumo y economía circular. Tiene 12 años de experiencia en sostenibilidad, específicamente en cambio climático, conservación de biodiversidad y más reciente en economía circular y sector de agua. Recientemente ha sido consultora de conservación internacional en temas de política pública y soluciones basadas en la naturaleza, de Bancoldex en la evaluación de proyectos de inversión para la valoración de residuos y del Departamento Nacional de Planeación en temas de financiamiento climático. Bienvenida también a Juana. Contamos también con Pablo Montoya Dávila, jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito. Pablo es magíster en Administración y Planeación para el Desarrollo de University College London. Es administrador de negocios y especialista en negocios políticos de la Universidad de AFIT. Además, ha participado del Seminario de Negocios Agrícolas de Harvard University, apasionado por la sostenibilidad y el desarrollo. Actualmente trabaja como jefe del Departamento de Sostenibilidad del Grupo Éxito, donde coordina la estrategia corporativa y articula los diferentes negocios y filiales. Desde el Grupo Éxito participa en las juntas directivas de la Fundación Éxito, la Corporación Prosur y del Fondo de Empleados Presente. Adicionalmente es miembro del Comité Directivo de Sostenibilidad del Consumer Goods Forum. A ustedes tres, de verdad, muy bienvenidos a estos encuentros por la sostenibilidad. Como les contaba, la dinámica es que cada uno de ustedes presentará desde su visión la temática y posteriormente tendremos como esta posibilidad de panel de preguntas. Entonces, bienvenidos. Comenzamos con Pablo Montoya, jefe de sostenibilidad del Grupo Éxito. Pablo, bienvenido. Diana, muchas gracias. Aquí para darles un saludito pues rápidamente, agradecerte muy especialmente a ti por esta invitación tan especial que nos haces, a la Universidad de los Andes, al Centro para los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
y de verdad que valoramos enormemente todo lo que ustedes pues están haciendo en este tipo de espacios. Como compañía somos, digamos que, muy felices por poder participar, por poder estar contando nuestra experiencia, reconociendo que en este rol empresarial la sostenibilidad se vuelve un camino de mejora continua. Tenemos unos logros importantes, pero al mismo tiempo reconocemos los retos y los desafíos que estamos enfrentando. Ya para entrar en la presentación, como el título bien lo sugiere, era cómo el consumo sostenible permite o poder ayudarnos a la recuperación de la economía. Y para eso quisiera como contarles un poco en qué estamos estratégicamente en Grupo Éxito, un solo contexto de eso, y posteriormente dividir la presentación en dos capítulos. Un primer capítulo muy especial centrado en la reacción al COVID, porque inclusive siento que esa primera reacción se vuelve parte de lo que viene. Y lo segundo es un escenario post, o inclusive ya como qué estamos haciendo para convivir, porque inclusive ya tenemos que tener como esa mezcla entre lo que era normal y hoy ya es lo que era anormal, que hoy ya es la normalidad. También un saludo muy especial a Juana y a Carlos, muy honrado pues de compartir este espacio con ustedes. Para iniciar, contarles nuestra estrategia corporativa. Tiene 6 distintos pilares que hacen que las acciones que están aquí, las distintas áreas de la compañía, todas las vicepresidencias, las gerencias, las direcciones, inclusive los distintos negocios, la asuman como su estrategia y entiendan cuál es su forma y cuáles son sus iniciativas para lograr que nuestros indicadores y objetivos se gestionen. Nosotros, a través de la Fundación Éxito, lideramos un pilar que lo denominamos Cero Desnutrición. A través de ese pilar hablamos principalmente del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2. Hemos sido el embajador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2 para Colombia en distintas ocasiones, y es una causa propia, pero es una causa país, es una causa a la que lideramos a la sociedad. Inclusive ahí trabajamos con gobiernos, pues asumimos un rol de movilizadores. Un segundo pilar que inclusive es donde haremos un énfasis hoy, que es todo el tema de comercio sostenible, la compra local, compra directa, desarrollo de proveedores, desarrollo de territorios y poblaciones vulnerables. Un tercer pilar que inclusive cuando uno analiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, hace mucho énfasis, por ejemplo, en temas de circularidad, y todos esos los abordamos desde este pilar que lo llamamos internamente Mi Planeta, donde hablamos de gestión forestal y protección de ecosistemas, gestión de nuestro impacto en cambio climático a través de la gestión de la huella de carbono, garantizar y ser unos habilitadores de la movilidad sostenible en Colombia, priorizar la economía circular en empaques, envases, y a través de nuestro negocio de real estate, ser líderes de la construcción de centros comerciales sostenibles. Por ejemplo, el único centro comercial categoría platino pues, ser certificado en Colombia es el Viva Envigado, y para nosotros pues esto nos llena de orgullo. Somos en parte, nuestro core de negocio son los alimentos, entonces hablamos mucho de la vida sana, democratizar estilos de vida saludable y cómo ayudarle a fortalecer el portafolio de productos saludables, incentivar a nuestros proveedores para movilizar los productos en estas categorías. Es una de nuestras grandes prioridades. Inclusive si tienen las aplicaciones de celulares de Éxito y de Carulla, ya podrán ver algunas de estas ayudas que estamos parametrizando con el ministerio, con la guía de nutrición saludable del Ministerio de Salud, para poder orientar a los clientes a través de sus compras. Finalmente, todo el tema de empleados, el éxito del Grupo Éxito está en su gente: desarrollo, atracción, retención del talento, promover la diversidad, la inclusión. Nosotros somos una compañía certificado plata en Equipares, equidad de género, y somos los voceros del sector privado de la iniciativa de paridad de género también, como pues un gran compromiso, no solamente siendo los mayores empleadores privados de Colombia, sino lográndolo de manera que seamos diversos, incluyentes y promoviendo la equidad de género. Y un reto, que es un reto transversal, por eso lo ponemos en el centro. Hablamos que somos íntegros, donde focalizamos y digamos que nos enfocamos en todas las acciones de gobierno corporativo, ética, transparencia, confianza, derechos humanos. Esto simplemente es una diapositiva contexto. Todo lo que les acabo de contar, pues nosotros participamos desde el año 2013 en el índice de sostenibilidad Dow Jones.
Desde el año pasado inclusive entramos al top 10 de la industria a nivel global, ocupando la posición número 9. Y digamos que es un logro, pero al mismo tiempo, pues como seguramente podremos hablar más adelante, un logro que no reconocemos como un camino de llegada, sino como un camino que estamos recorriendo porque sabemos que aún tenemos diferentes retos por venir. Entonces, como les mencionaba, la diapositiva, la presentación, quiero tener como un énfasis en cuál fue nuestra actuación en el marco del COVID y en el marco de la crisis. Inclusive quiero que cuando les explique esto, seguramente van a ver la relación con la estrategia. Y es uno de los temas que internamente valoramos mucho y es garantizar un poco de coherencia en nuestra actuación. Hay veces cuando hacemos mucho, el impacto es muy poco. En esta ocasión la compañía ya tiene unos niveles de madurez que le han permitido tomar decisiones para que cuando actúe su impacto sea en los temas donde ya sabemos qué hacer, cómo hacer, con quién hacerlo. Y la segunda parte, una reflexión un poco más amplia, que inclusive quise ponerle el título del ODS 12 para poder hablar un poco en general de qué está pasando con la producción y el consumo, e inclusive esa reflexión pues que es imposible desvincular, que sin producción sostenible o responsable es muy difícil que haya un consumo sostenible y responsable y viceversa. Entonces, para iniciar, como les mencionaba, nuestra actuación a través del objetivo de la Fundación Éxito, aquí pongo algunos de los datos 2019 simplemente para mostrar también la magnitud de la actuación. El año pasado la Fundación logró atender 64.000 niños en 27 departamentos. Si ven en el último bullet point, lo que tenemos aquí es la capacidad de que durante la pandemia ya llevamos más de 130.000 paquetes nutricionales entregados a la primera infancia, esto con el apoyo del gobierno nacional, del ICBF, de los distintos gobiernos locales y regionales, y por primera vez logramos llegar a los 32 departamentos del país. Esto como, digamos que un tema que está en nuestro propósito, está en nuestro corazón corporativo, y es garantizar que por falta de alimentos ningún niño se le tronque la posibilidad de que se le desarrolle su cerebro, su capacidad psicomotriz, afectiva, en fin. Y mencionarlo simplemente con un comentario que ya lo había mencionado, esto es una mega corporativa, es una mega que se lidera desde la fundación, pero es una mega de grupo éxito. Erradicar la desnutrición crónica en Colombia para el año 2030 y esto pues inclusive las Naciones Unidas nos ha reconocido en distintas ocasiones como los embajadores del ODS número 2 para Colombia. Entonces, estamos hablando de consumo y producción responsable, cómo esto reactiva, pero quería hacer este énfasis porque muchas veces vamos a ver que nuestra actuación en este instante está permitiendo inclusive que las conclusiones que más adelante abordaremos puedan tener un grado de coherencia. En este siguiente capítulo, también en el marco de la actuación, contarles algunas de nuestras acciones inmediatas. En el capítulo de comercio sostenible, nosotros tenemos priorizados, porque son pequeños proveedores, micro, pequeños y medianos proveedores. En la categoría de medianos hicimos una priorización de los más vulnerables a la crisis y se hizo un anticipo de todos los pagos. Se pagó inmediatamente todas las cuentas de estos proveedores para garantizarles un capital de trabajo a ellos. Esto lo que ha permitido es que durante los 3 meses que se han anticipado estos 75.000 millones de pesos que se han pagado, pues nuestros aliados puedan y tengan la capacidad también de sortear este difícil momento, y especialmente en aquellas categorías, por ejemplo, y por eso quería poner la foto del negocio textil, donde claramente hay afectaciones de más del 85% y sabemos que es un sector altamente demandante de mano de obra, y es una apuesta histórica, es una apuesta que está en nuestro ADN corporativo, es una apuesta que inclusive es el éxito nació hace 71 años siendo una empresa que comercializaba textiles, y por eso pues sentimos también lo que está pasando en la industria. Adicionalmente, encontramos una posibilidad de disrupción con nuestros aliados del negocio textil, y por eso hoy nos trazamos una meta de producir 20 millones de mascarillas faciales, y esto nos ha permitido inclusive conservar directamente 3.000 empleos en esta cadena de abastecimiento nacional. No solamente de estos 20 millones hemos donado cerca de 500.000 tapabocas, hemos llegado a 40 municipios con las autoridades locales también haciéndoles el simbolismo, y no solamente esto, sino que la compañía desde el día uno, inclusive cuando todavía no era recomendado muy internacionalmente, el uso de tapabocas por nuestros clientes y por los empleados.
Esto cuando se volvió ya, digamos que obligatorio, nosotros era que veníamos estudiando lo que estaba pasando en el mundo y sabíamos que este era un tema fundamental. Entonces, un segundo capítulo, cómo nuestros aliados, que sabemos que el negocio textil, en la siguiente diapositiva lo vamos a ver el rol y la labor, pero es también cómo nosotros como consumidores en lo que nos va a venir a futuro logramos entender las compañías cómo están actuando y nosotros como clientes cuál es nuestra opción en esto. Y en la segunda parte lo que quiero mostrar aquí es también la capacidad de reubicación de empleados, de adaptar negocios. Nosotros tenemos negocios altamente afectados, como el negocio de viajes, como el negocio de centros comerciales, por mencionar solamente dos ejemplos, y como hemos tenido aumentos de consumo en otros negocios, esa capacidad de disrupción y de adaptar las distintas ofertas al público nos ha permitido conservar los empleos que la compañía tiene. Promover la solidaridad, y también lo traigo a colación porque esta promoción de la solidaridad también hace parte del rol que como empresa tenemos, pero al mismo tiempo sabemos que somos un cruce de caminos entre 8 millones de clientes, cerca de 7.000 proveedores, y lo que queríamos es ver cómo maximizamos solidaridad en este momento para que nuestras plataformas permitan que la gente que tiene la voluntad de ayudar lo pueda hacer. Por eso pusimos 600.000 mercados a costo, digamos, sin ningún margen para la compañía, y eso digamos que fue una primera ayuda. Posteriormente sacamos las tarjetas de Mercado Colombia, donde por cada 50.000 pesos en compra la compañía ponía un 10% adicional de la donación para poder también llegar a otros espacios del país. Les mencionaba el tema de la Fundación Éxito. Llegamos también al Amazonas con el apoyo de la Fuerza Aérea y el Gobierno Nacional para hacer unos apoyos pues, en nutrición, específicamente en el departamento de la Amazonía, que por primera vez llegábamos, pues comercialmente no tenemos operación ni tampoco tenemos abastecimiento, pero llegamos durante esta coyuntura. También hablábamos de la priorización de poblaciones y sectores. Los héroes de esta pandemia han sido los médicos, y por eso cuando alguien llama a nuestra línea y se identifica como médico, no tiene cobro el domicilio y se le priorizan los despachos. Entonces, por eso creamos el teléfono blanco para la atención especial del sector salud, y los horarios exclusivos para los mayores de 60, mujeres en embarazo y personas con alguna condición especial. Dentro de la reacción también tenemos como retos que más adelante, algunos de estos que hoy son pilotos, creemos que pueden ser de los retos que nos vienen adelante, y seguramente quienes me acompañan en el panel podrán hacer énfasis en ellos, y es, nosotros teníamos una flota hoy de 33 carros eléctricos, que nos ha permitido que muchos de los domicilios que hoy representan el 13% de la venta de Grupo Éxito, pasando del 4% al 13% en la pandemia. Esto es un incremento increíble, y una de las grandes tranquilidades, inclusive quienes recuerdan antes de la crisis del COVID, veníamos viviendo unas dificultades en la calidad del aire. La compañía desde el año pasado ya, digamos que viendo este riesgo emergente ya materializado, estábamos como con toda la proactividad en tener nuestra flota, y ha sido altamente beneficioso. Y adicionalmente nuestro modelo postconsumo disponible para clientes, hoy operando, ya inclusive volvió a operar después de la suspensión pues por la coyuntura, en 11 puntos. En esos 11 puntos hemos logrado recoger 16 toneladas de material. Esto gracias a que los clientes se acercan a estos espacios, depositan los distintos materiales que tienen, y la compañía les entrega Puntos Colombia como reconocimiento. Y además en nuestro modelo de operaciones, de reciclaje de operaciones, acumulado al año llevamos 9.000 toneladas de material, que cuando hablemos de uno de los objetivos específicos del ODS 12, con seguridad pues los temas de economía circular van a ser un gran desafío en lo que veníamos viviendo, pero aún más en lo que viene, para poder lograr juntar bioseguridad con el impacto de un mal postconsumo o de un postconsumo mal manejado. El segundo capítulo de la presentación, les decía pues que me atrevía a nombrarlo con el nombre del ODS, y ser capaz de y un paso como también reflexivo en cómo la transformación de los negocios permite crear valor compartido, permite que las empresas sigan cumpliendo su rol económico, pero siempre conservando y protegiendo el rol social, y no destruyendo, inclusive generando impactos positivos en sus impactos ambientales. Y yo creo que esa es la visión de valor compartido
que como compañías pues que tenemos un compromiso importante por ir gestionando cada día los distintos impactos que generamos, va a ser fundamental. Nosotros estratégicamente, les mencionaba el capítulo de comercio sostenible que íbamos a volver sobre él, entonces aquí quiero hacer alusión. Tenemos dos grandes apuestas. La primera es la priorización de compra de productos locales. Inclusive quiero cerrar esta presentación más adelante con un video donde esto creo que se va a volver parte de nuestro grito de batalla, de nuestra forma de contarle a nuestros clientes cómo el producto local tiene que ser un producto que prefiramos. Entonces, 91% de los productos se compran en Colombia y el 81% de estos se compra directamente. Es decir, estamos logrando llegar directamente a los productores, eliminando todo camino de intermediación para lograr que ellos perciban más ingresos, tengan la certeza de su encadenamiento comercial e inclusive a través de esto estamos generando una cantidad de programas de desarrollo para ellos en alianza con los distintos entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil e inclusive empresas privadas. Y adicionalmente pues hacemos un énfasis aquí por todos los temas de producción del negocio cárnicos, donde pues para nosotros, por ejemplo, proyectos como el que estamos desarrollando en Tumaco, en el marco del PEDET, en articulación con la vocación económica del territorio para promover la pescadería artesanal, la camaronicultura y garantizar que estas comunidades tengan oportunidades económicas, pero al mismo tiempo respetando los impactos ambientales. Toda la pesca artesanal en el Pacífico, en Vallasolano, por ejemplo, esta foto específicamente en Vallasolano, pero indistintamente en los distintos negocios, profundizando la ganadería sostenible, las prácticas de producción sostenibles igualmente en los distintos negocios. Volviendo sobre el mismo capítulo, comercio sostenible al interior de Grupo Éxito, les contaba que es nuestro ADN, entonces es un ADN que creemos que en lo que viene, en estas nuevas prácticas, para nosotros será fundamental, y es cómo garantizamos que primero nuestras prendas se sigan produciendo en Colombia, que nuestros clientes prefieran estos productos. Grupo Éxito comercializa más o menos 50 millones de unidades al año en prendas textiles. Cerca de esas, en unidades, el 58% aproximadamente son marca propia y de estas pues son el 93% producidas aquí en Colombia por nuestros distintos aliados. Así que creemos que es una de las categorías que hay que fortalecer, garantizar que esto pase. Adicionalmente hemos hecho proyectos muy bonitos, inclusive con el que hizo la diseñadora de modas, María Luisa Ortiz, en alianza con nosotros, con la Policía Nacional, para el cierre de ciclo de los uniformes de la policía. Fue una campaña que hicimos a inicio de año que se llamó Todos Ponen, con un impacto espectacular. Adicionalmente, nuestra primera temporada de año, de enero, del negocio textil, diseñada, digamos que con todos los estándares ambientales, con un impacto también que creo que es importante, y esto nos va a dar lo que viene, es garantizar producción local en armonía con los distintos escenarios, pues digamos que ambientales y sociales. Y hacer un énfasis aquí también, nosotros venimos trabajando en dos cárceles, la cárcel de Yarumal y la cárcel de Guaduas. En la cárcel de Yarumal estamos hoy con algunos población interna pues que perdió la libertad haciendo producción textil, generándoles a ellos la oportunidad de que tengan ingresos, que se estén generando competencias para la vida posterior a cumplir su sentencia, pero al mismo tiempo ofreciéndoles una segunda oportunidad. Y esto es un tema que creemos que no es coyuntura, sino que se vuelve estrategia en la medida que somos capaces de mantenerlos en el precio de mercado, y al mismo tiempo creemos que en la medida que los clientes sean conscientes de que estas prendas tienen todas estas cadenas de abastecimiento, esto permitirá también como generar una priorización en el momento de tomar una decisión, ya en el rol final del cliente, quien es libre de decidir. Aquí quería, ya para ir parcialmente finalizando, estas son reflexiones generales y ya posteriormente entraré a las reflexiones particulares de Grupo Éxito. Yo siento que para el país la protección del empleo va a ser una gran prioridad. El desarrollo y protección de las empresas sí que más. Y estas creo que están íntimamente ligadas. Hoy hemos hablado mucho de la importancia de preservar la vida y la importancia de preservar los medios de vida, y los medios de vida son la economía. Entonces, sentimos pues que esta será una de las grandes prioridades: Colombia, prioridad región, América Latina, prioridad planeta,
Posteriormente hablábamos de la recuperación de los sectores económicos intensos en manos de obra y altamente afectados por la crisis. Siento que aquí el gobierno pues, ha hecho, ya inclusive ha dado a entender algunas de sus apuestas, y seguramente pues, será una de las apuestas donde ya más adelante les contaré cómo compañía podemos vernos vinculados. Un tercer reto que viene para el país, donde nosotros tenemos un rol, pero digamos que aquí es un rol de toda la cadena de abastecimiento y de todos los clientes, y es qué podemos y qué más podemos hacer por la economía circular, reducir el consumo de los materiales innecesarios, pero además, sabiendo que este reto per se ya tenía distintas complejidades en la cadena de abastecimiento, hoy nos entra una adicional con un grado de relevancia superior, y es la bioseguridad. Y aquí seguramente vamos a tener que seguir construyendo de mano de la academia, de mano de la ciencia, oportunidades de mejorar empaque cuando sea necesario, eliminar cuando sea posible, para, digamos que, entender integralmente qué está pasando el producto, entender el desperdicio de alimentos, entender el impacto de los impactos, garantizar la protección, la calidad y la inocuidad a nuestros clientes. Y finalmente quería hacer una mención, y es que seguramente va a haber territorios altamente afectados, algunos del país ya muy visibles, inclusive, por ejemplo, sectores del país que están íntimamente ligados, por ejemplo, al turismo, con unos impactos económicos complejos, que en última se convertirán en impactos sociales, y por eso hablamos de desarrollar las vocaciones económicas en poblaciones vulnerables. Esto será con seguridad pues, una de las grandes reflexiones país. Y en esta queríamos como hacer un énfasis ya en nuestras prioridades de Grupo Éxito. Cómo Grupo Éxito logra preservar el empleo, sabiendo que este será uno de los desafíos gigantes por ser una compañía intensa en mano de obra, con algunos negocios altamente afectados, pero conservar el empleo con seguridad, seguir identificando estrategias para apoyar proveedores y aliados. Aquí es compartir buenas prácticas, ser capaz de entender capacidades de disrupción. El caso de los tapabocas creo que ha sido un caso muy bonito. Por ejemplo, otra sinergia importante que se ha hecho es restaurantes de gran reconocimiento a nivel nacional, que hoy no están operando, hemos logrado transformar para que puedan vender en nuestros almacenes productos para los hogares, y que la gente pueda hacer como esa última cocinada del producto en la casa. Y yo creo que esa forma de identificar estrategias y apoyar aliados seguirá siendo sumamente relevante para nosotros en lo que viene. Desarrollar iniciativas de valor compartido, proyectos donde Grupo Éxito desarrolle capacidades de sectores y territorios. En esto, por ejemplo, venimos haciendo un trabajo con la Alta Consejería para la Estabilización, con el doctor Archila, simplemente por poner un ejemplo, en los municipios PEDET, para buscar esas vocaciones territoriales y entender cómo desde nuestra capacidad productiva y de consumo podemos entrar a jugar roles en distintas regiones del país. Yo creo que eso será con seguridad pues uno de nuestros caminos, en el cual inclusive venimos avanzando. La cero desnutrición pues está en nuestro ADN, está en nuestro propósito, está en nuestro corazón. Seguiremos fortaleciendo nuestra acción y movilizando a la sociedad por este propósito. Cambio climático, un Grupo Éxito tiene una mega corporativa de reducir el 22% de la huella de carbono para el año 2022, mega corporativa ratificada, y estamos en la construcción del Plan 2030, donde planteamos el 65% de la reducción de la huella de carbono, lo cual es un impacto impresionante. Todos los temas de gestión forestal, protección de ecosistemas, garantizar, por ejemplo, cadenas de abastecimiento libres de deforestación en un país como Colombia, totalmente pues, fundamental. Economía circular, y este podrá ser una de las reflexiones posteriores, donde seguramente sigue siendo una de nuestras grandes prioridades, hoy con complejidades adicionales por la coyuntura, donde hemos dicho es luchar contra todo el empaque innecesario y buscar la forma que el empaque que sea necesario se habiliten los medios para el cierre de ciclo. Y aquí también tenemos pues todos los temas de movilidad sostenible. Finalmente, vida sana, les hablaba que somos en últimas quien le está vendiendo los productos a los consumidores a nivel nacional, y por eso pues ratificamos nuestro portafolio saludable, nuestra opción de hacerle más fácil de entender a los clientes cuando sus productos son o no son saludables, y por eso les mencionaba pues la funcionalidad que ya tenemos disponible en nuestras aplicaciones de Éxito y Carulla, pero por el ejemplo tenemos distintas acciones que vendrán a complementar. Aquí yo le pido el favor a
Renzo que me ayude compartiendo ya el video, y con este video yo ya cierro mi intervención. Les agradezco mucho por el espacio. Renzo. Renzo, ¿tenemos el video? ¿Crees que lo podemos proyectar? Dame un segundo porque el video está sin audio. Ok, entonces Pablo y Renzo, muchas gracias Pablo, mientras que podemos recuperar el video en estos nuevos escenarios de encuentros virtuales, te quiero agradecer especialmente. Yo creo que es clave reconocer cómo la empresa privada está reconociendo las consecuencias de esta crisis y generando soluciones disruptivas para la recuperación económica. Gracias también por ese llamado a la acción, a la solidaridad, a la compra local, que yo creo que es fundamental. Como tú decías, ahora eso va a ser una bandera futura y ojalá que se quede, y al valor compartido. Entonces, te propongo que tratemos de ver el video más adelante y que escuchemos entonces, y muchas gracias Pablo, invitar a Juana Camacho Otero, investigadora doctoral en economía circular. Bienvenida Juana y te escuchamos. Hola Diana, muchas gracias. ¿Me escuchan? Perfecto, Juana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Pablo por esa presentación inicial. Y pues la idea es retomar un poco el tema que él vino mencionando sobre economía circular y hacer unos aportes a esta conversación sobre consumo sostenible y recuperación económica. Voy a compartir mi pantalla. Entonces aquí. Listo, entonces mi nombre, como lo mencionaba Diana, es Juana Camacho. Yo terminé mi doctorado en Noruega en enero y en una semana voy a defender la tesis. Yo estaba en el departamento de diseño industrial y el tema de mi investigación doctoral es integrar una perspectiva de consumo en la economía circular. Entonces, yo primero quisiera darles un contexto muy general de por qué empezamos a hablar de economía circular. Entonces, a nivel global, el parque automotor, por ejemplo, solamente se utiliza un 8% del tiempo. El resto del tiempo están en parqueaderos esperando a ser usados. Por ejemplo, el tema de comida, el 31% de la comida que producimos a nivel global se desperdicia. Y en términos de espacios laborales, las oficinas en promedio a nivel global, hasta hace por lo menos 2 años, solamente se utilizaban el 42% del tiempo. Hoy ese valor ha caído. También estamos en un contexto de volatilidad de precios, en donde las materias primas, por ejemplo el petróleo, ha presentado una gran variabilidad en los últimos años, que genera incertidumbre en el mercado y en la economía. Y además en regiones como Europa, la dependencia para acceder a ese tipo de materiales frente a la dependencia de otras regiones viene en aumento. En esta gráfica mostramos cómo el comercio internacional de Europa viene dependiendo cada vez más de Rusia, lo que genera también incertidumbres. Entonces, en este contexto internacional, bueno, y finalmente desde la perspectiva ambiental, nuestro modelo de desarrollo ha llevado a que sobrepasemos varias de las fronteras planetarias en términos ambientales que ponen en peligro el equilibrio ecológico.
Entonces, en este contexto surge la economía circular que, como lo mencionaba Pablo, es una alternativa para enfrentar algunas de las características que han generado esa crisis ecológica. Entonces, la economía circular aquí se basa en 3 principios de acuerdo a una de las organizaciones que más la viene promoviendo, y es eliminar el concepto de residuos, garantizar o lograr que los materiales y productos permanezcan por más tiempo en la economía, y que nuestros procesos económicos contribuyan a la regeneración de los ecosistemas. Entonces, este diagrama presenta como la conceptualización de la economía circular, en donde tenemos 2 ciclos, uno técnico y uno biológico, en donde pasamos de tener unas cadenas de abastecimiento, unas cadenas de valor que son lineales a unas que son circulares. Entonces, eso implica una serie de actividades, una serie de estrategias para las compañías que le imponen retos, porque hay que transformar esas prácticas y formas de generación de valor que se han venido implementando en los últimos años. Entonces, la economía circular se convierte en ese modelo alternativo que contribuye a sistemas económicos más sostenibles. La economía circular se puede traducir, en la literatura se ha traducido en unas estrategias y en unos modelos de negocio que le van a permitir a las compañías, a las empresas, poder contribuir a esa recirculación de materiales, a esos 3 principios que mencionaba. Entonces, estas 3 estrategias generales buscan contribuir a cerrar el ciclo de materiales, a ralentizar el ciclo de materiales y reducir el tamaño de esos ciclos de materiales. En violeta vemos cuáles son esos modelos de negocio que pueden ser implementados por las empresas y que contribuyen a esas diferentes estrategias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ciclo lo podemos cerrar a través de reciclaje, lo que nos permite extender el valor de los recursos, pero también podemos contribuir a economía circular cuando hacemos innovaciones en términos de cómo accedemos al valor generado, cómo tratamos los productos que se generan a partir de las empresas y cuáles son las actividades que se desarrollan al interior de la cadena productiva. Entonces, mucho del conocimiento generado hasta hoy en temas de economía circular se ha concentrado en cómo las compañías pueden hacer esa transición. Sin embargo, la economía no es solamente, no se trata solamente del tema de producción, sino también del tema de consumo. Entonces, ese es mi tema de investigación. Entonces, el consumo circular también implica unos cambios en cómo hemos consumido o cómo vamos a consumir. Inicialmente, en una economía lineal, el consumo se trata es de cómo accedemos a los productos, a los servicios, a las experiencias, a la información y cómo la utilizamos en nuestra esfera doméstica. En una economía circular eso ya no es suficiente. Ahora también tenemos que empezar a pensar cómo esos productos van a retornar o a las empresas o van a pasar a un siguiente consumidor. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de productos de un solo ciclo de consumo a productos con varios ciclos de consumo? Y eso lo que implica es que también vamos a tener que buscar formas para que esos productos salgan de esa esfera doméstica con unas características que van a permitir ese continuar en uso. Entonces aquí hablamos de 3 momentos que también hay que empezar a considerar, y es cómo esos productos se devalúan, ya no me generan a mí como consumidor ese valor que inicialmente me estaban prestando, cómo logro que el consumidor se desapegue de esos productos y los entregue, disponga de ellos de cierta manera que a mí como compañía me sirva para pasarlo a un siguiente ciclo de consumo. Entonces,
claro, hay cambios en las compañías, como lo estaba mencionando Pablo, hay que cambiar los procesos que tenemos, pero también tenemos que pensar, ok, ¿cómo van a responder nuestros consumidores a esos cambios? Entonces, esto ya se viene implementando. En Colombia existen ejemplos, pero en otras, viene siendo más común en países industrializados. Entonces aquí yo traigo 8 ejemplos de modelos de negocio que están aplicando principios de economía circular, que están aplicando modelos de negocio circular. Entonces, IKEA, por ejemplo, es una compañía que vende muebles a gran escala. Ellos están empezando a implementar estrategias de refabricación, remanufactura, reparación, reciclaje y acceso en lugar de compra. Circle es una compañía pues, que en el mismo segmento que el Éxito, que lo que propone es, ellos reparten productos de comida, distribuyen comida, pero plantean un modelo de lógica inversa en donde recogen el material reciclable de los hogares y lo venden a los operadores y reciben un ingreso adicional, y de esa manera utilizan la capacidad de transporte que de otra manera en un modelo lineal estaría desaprovechada. Tenemos Fionn, es un modelo noruego de alquiler de suscripción de ropa. Los cafés Repair, que son espacios sociales donde la gente se reúne a reparar productos electrónicos. Y Braiform es una compañía que fabrica ganchos y los recoge, los presta y los recoge, los arregla y los vuelve a prestar. Entonces aumenta el número de ciclos de uso de esos productos. Ecovative desarrolla productos de empaques, lo que mencionaba Pablo, empaques regenerativos basados en micelium de hongos, que pueden darle la forma que quieran, y es lo que utilizan en vez del licopor. Bueno, el último ejemplo es una compañía de productos de aseo que reutiliza los empaques de plástico. Entonces uno compra el contenido más no el empaque. Entonces tenemos todas estas oportunidades, pero tenemos que pensar en el consumidor. ¿Cómo vamos a lograr que los consumidores acepten y adopten estos nuevos negocios? Hay 2 formas de verlo. Una, concentrándonos en la aceptación, en promover la intención de aceptar estas soluciones, y este es un modelo que me da cuáles son los puntos de intervención que podríamos atender si queremos generar aceptación en el consumidor, y eso solo me concentro en lo que usualmente se llama la persona, un segmento de la población. Entonces esa es una forma, y lo que yo logro ahí es que la gente tenga una buena actitud sobre mi solución, frente a mi solución. Eso no significa que vayan a adquirir mi solución, porque hay otros elementos contextuales que están asociados a mis decisiones como consumidor y que están muy, muy conectados con mi vida diaria. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas en las que esos productos, esas soluciones circulares van a ocurrir? Entonces, si yo tengo que lavar ropa, ¿qué tipo de lavadora voy a utilizar? ¿Para qué voy a lavar la ropa? Ya no estoy yendo a trabajar a la oficina todos los días, entonces la gente está empezando, pues, te queda en pijama, entonces ese tipo de prácticas empiezan a cambiar. Y ese contexto es muy claro después en esta pandemia y en lo que se viene después, porque empezamos a tenemos nuevas normas sociales que están emergiendo y que se están configurando durante este tiempo de pandemia, de aislamiento. Entonces, por dar un ejemplo, el distanciamiento social es una nueva norma que claramente en Colombia no existía,
y que ahora nos va a tocar implementar. Entonces, como consumidores, se nos cambia el panorama y las empresas tienen que empezar a pensar estas soluciones circulares en el contexto de estas nuevas normas sociales. Entonces, aquí un poco el llamado es estas 4 temas. Los modelos circulares como una forma de promover el consumo sostenible, no la única, pero como un ejemplo de consumo sostenible, son intensivos en trabajo, porque se trata de reparar, reutilizar, remanufacturar, etc. Entonces, este tipo de modelos puede contribuir a recuperar ese empleo que se ha perdido por el proceso de aislamiento, por el proceso de pandemia, y las compañías que empiecen a implementar este tipo de modelos pueden verlo como una alternativa. Este tipo de modelos, el consumo circular, además, claro, de satisfacer unas necesidades puntuales como alimentación, como vestido, etcétera, tiene un componente fuerte de tejido social, o está muy basado en el tejido social, porque se basa también en las interacciones entre personas, y como lo mencionaba Pablo, el tema de la solidaridad en este contexto de pandemia y de cuarentena también ha aflorado. Mucha gente a través de redes sociales ha empezado a promover sus negocios, y la gente, claro, necesita comprar el mercado, necesita comprar las frutas, pero también lo hace por solidaridad con esas personas que se quedaron sin canales de distribución. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante de lo que nos ha traído el aislamiento, y es estas iniciativas de abastecimiento redistribuidas. Y pues aquí me alejo un poco del modelo éxito en términos que muchos productores durante este tiempo ni siquiera han pasado por grandes superficies para acceder a su mercado, utilizando las tecnologías digitales y las plataformas como de redes sociales, han logrado acceder a mercados que antes pues no les eran tan accesibles. Entonces, y esto es una tendencia que también está implementándose a nivel global desde una perspectiva de economía circular, y es la redistribución de la manufactura, de la producción en pequeños centros locales para reducir emisiones. Entonces, eso también es un elemento que puede ayudar a la recuperación. Y muy importante también es entender que estas prácticas que pueden ser sostenibles, no tenemos que enfocarnos en hacerlas crecer, pero hay formas diferentes de escalar, y una forma interesante de escalar es la réplica. Replicar estas pequeñas iniciativas que son locales, que son distribuidas, lograr un ambiente que permita su réplica en pequeñas regiones. Y finalmente, otra reflexión que quería compartir con ustedes es, claro, en un contexto de economía circular, de consumo sostenible, tenemos que empezar como compañías, como políticos, como hacedores de política, perdón, como desarrolladores de negocios y de productos, empezar a reconocer esos comportamientos nuevos que están emergiendo en este contexto de aislamiento y de pandemia, las prácticas que pueden constituirse en circularidad y sostenibilidad, para ver cómo las potenciamos y cómo aprovechamos ese cambio tan abrupto que hubo, pero que puede contribuir a un camino hacia la sostenibilidad. Entonces, esas eran mis reflexiones. No sé si me tomé el tiempo que era o un poquito más. Muchas gracias. Este es mi correo, por si están interesados. Y una cuña, el 23 de junio a las 7 de la mañana es mi defensa sobre todos estos temas. Muchas gracias, Juana, por la presentación. El 23 de junio vamos a estar conectados sin duda.
y todo va a salir seguramente muy bien. Gracias por poner, digamos, en conversación de estos encuentros que el cambio de las normas sociales por esta pandemia modificarán sin duda las prácticas de consumo y en consecuencia las empresas tendrán que pensar en modelos circulares de abastecimiento, reconocer esos nuevos comportamientos, en fin, muchas gracias. Damos la bienvenida a Carlos Trujillo, profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Muy bienvenido, Carlos. Te escuchamos. Hola Diana, buenas tardes. Juana, Pablo y todas las personas que nos están acompañando a esta hora, que esperamos que si están almorzando, que les hayamos hecho un almuerzo agradable. Bueno, me quedan unos minutos entonces me alegro mucho ser el tercero, con eso puedo también reaccionar y aprovechar lo que mis copanelistas han mencionado y no repetir mucha información, y me alegra mucho que tengamos pues la perspectiva de la industria y saber lo que el éxito está pensando y haciendo. Y también me gusta mucho pues digamos, los elementos conceptuales que Juana nos ha traído, que son digamos, súper valiosos. Entonces, voy a compartir unos slides básicamente para darle un fondo a lo que quiero traer. Y la idea es ponernos un poco más en los zapatos del consumidor y en lo que está pasando, y les puedo dar un par de ideas interesantes. Pero, digamos que antes de presentar nada, pensemos que estamos en un momento de cambio, todos sabemos eso, donde las cosas pueden ir en un sentido o en otro. Yo creo que casi que es obvio decir que los momentos, digamos, de cambio tan fuerte nos generan un riesgo muy grande para perder lo que hemos ganado en avance del consumo sostenible, pero también, por otro lado, es una oportunidad, y no lo digo, digamos, en un sentido muy de todo problema es una oportunidad, lo cual creo que todos lo compartimos, sino que debemos ser muy juiciosos en entender exactamente cuáles son los riesgos y tratar de identificar muy rápidamente esas oportunidades. Porque en un país como Colombia y en la región, hemos avanzado en temas de consumo sostenible. Los datos que tenemos de encuestas recientes, ahora les cuento un par de cosas, nos muestran que hay avances, pero en este instante la situación social y la incertidumbre desde el punto de vista de estilos de vida también, pues genera que las cosas puedan ir en cualquier dirección. Y lo que a uno le preocuparía es que la transformación de los negocios se dirijan más hacia la supervivencia que hacia la sostenibilidad, y que de alguna forma se presente ese trade-off en la realidad de lo que están haciendo las empresas y también en la realidad de lo que están haciendo las personas. Entonces, para darle un poco de contexto a lo que estoy diciendo, pensemos un segundo. A ver si logro compartir esto acá. ¿Se ve mi presentación? Sí, ¿cierto? Sí, perfecto. Fíjense que Juana nos daba un texto interesante de todas estas dinámicas sociales que dan origen a la forma que consumimos, donde hay valores, hay creencias, hay unas culturas particulares, hay dinámicas sociales y unas, digamos, maneras en que las personas abordan su consumo, y que hoy muchas son insostenibles. ¿Por qué? Aquí listo 4 razones que, digamos, están ampliamente documentadas y que han dado lugar a que la economía funcione de la forma que funciona. Entonces, muchos negocios están basados en estas percepciones de obsolescencia, bien sea porque están técnicamente o físicamente incrustadas en el diseño de los productos y servicios, lo cual nos llevan a hacer, digamos, una reposición rápida en lo que se llama fast consumption. Entonces, este consumo acelerado, el consumo rápido, la rápida reposición que se manifiesta en moda, en electrodomésticos, en tecnología, pues es una de las fuentes importantes de sostenibilidad, acompañado de un fenómeno que se puede llamar hiperconsumo, donde tenemos y hacemos y compramos más cosas de las que realmente necesitamos. Entonces, vemos que los individuos en esta dinámica acelerada no tienen tiempo de hacer el análisis claro de qué realmente necesitan, y esto lleva, por supuesto, a tener niveles de consumo inflados en lo que podemos llamar hiperconsumo. Y luego está la dimensión social, donde las normas sociales, las simbologías sociales, lo que significa el logro, lo que significa el reconocimiento, lo que significa transmitir en unos espacios determinados que se tiene una vida de determinada forma, pues genera también unos consumos particulares. Entonces, ¿qué pasa en una situación como esta? Pues que todo se puso en pausa, y se puso en pausa globalmente. Y esa pausa, pues naturalmente tiene un efecto en esos, lo que podemos llamar drivers de cambio de comportamiento. Entonces, este es un resumen muy rápido de
lo que estamos viviendo todos. Ya mencionaba Juana las normas sociales, entonces sí hay una dinámica completamente nueva de influencia social. ¿Qué es aceptado, qué no es aceptado? Y no solamente en la dinámica directa, digamos, del distanciamiento, sino también en la manera en que fluye la información por las redes sociales, la manera en que la gente se está comunicando. Eh, Ayer salí con mi hija y entonces iba con su tapabocas y había una persona trabajando cerca que no lo tenía, entonces lo miró feo. Entonces empiezan a aparecer cosas desde muchas plataformas que afectan esa dinámica de influencia social. Se cae de su peso unos hábitos que en este instante están interrumpidos y que no sabemos hacia dónde van a evolucionar, digamos, cuáles son esos nuevos hábitos, y la respuesta a esa pregunta viene un poco de lo que sigue. Este rol, quienes van a trabajar en su casa o no, quienes se proyecten que sí van a volver, obviamente la manera en que hoy en día todo el mundo está pensando, bueno, ¿esto cómo va a significar en un mes, en 2 meses voy a salir? Ya estoy saliendo, si estoy saliendo, ¿qué estoy haciendo distinto? Entonces hay como una apertura a una modificación de hábitos generalizada que es realmente una cosa muy, muy inédita. Y en eso, ¿quiénes somos como individuos? ¿No? Entonces, el rol como padres, como trabajadores, como empleados, como en la sociedad, digamos, está replanteado porque ahora compartimos espacios de trabajo y ocio y familiares diferentes, gente que no pasaba tiempo con sus hijos, está pasando mucho más tiempo con sus hijos, las categorías de consumo, lo que uso y por qué lo uso. Entonces, ¿quién es uno? ¿Cuál es esa individualidad y cómo se proyecta el ser en el consumo, digamos? Y aquí me voy un poco a conceptos más abstractos, pero están en este instante retados. Y seguramente muchos de ustedes que nos están oyendo han tenido que pensar, bueno, ¿y ahora cómo compro ropa? Si compro ropa, ¿y qué ropa me pongo para salir en Zoom? ¿O no? Decía Juana que anda en pijama, no sé si es cierto. El asunto es cómo lo estamos haciendo y cómo redefinimos todo esto. Hay una cantidad de emociones de todo tipo que están acompañando esto. Obviamente sabemos que el miedo es una muy importante, pero hay muchas más. Y obviamente cuando tenemos estas alteraciones emocionales, esto necesariamente también genera cambios que van a estar asociados además a cosas que creemos muy importantes. Por ejemplo, una creencia que hemos logrado que empezara a funcionar en datos recientes que tenemos de la región y de Colombia, cuando le preguntamos a la gente si los gobiernos, por ejemplo, deben priorizar acciones que generen empleo versus acciones que promuevan el medio ambiente y ayuden con el cambio climático, ya teníamos en la región, digamos, un balance 50-50. En Colombia en particular, de hecho, el país es la región que más tenía tendencia hacia cambio, hacia la promoción, digamos, y a la prevención del cambio climático. 58% priorizaba esto por encima de la generación de empleo. Ahora, con lo que está pasando, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a seguir? Ya estamos planeando hacer algún seguimiento de estos datos, a ver qué impacto tiene, pero son creencias que eran ya muy positivas hacia el consumo sostenible, porque esto ya empieza a estar en la mente de las personas, y ahora con lo que está ocurriendo, pues vamos a ver, digamos, cómo se modifica. Y una dimensión muy importante es la tangibilidad de estos riesgos globales. Yo creo que esa es una dimensión que he tratado como de rescatar bastante estos días, y es esta conciencia de fenómenos globales que realmente impactan la vida diaria. Cosas que se veían lejanas, ¿no? La palabra pandemia sonaba pues a distopias apocalípticas, a películas extrañas, y resulta que lo estamos viviendo. Entonces, la tangibilización de estos riesgos globales nos abre la puerta a que la gente empiece a pensar distinto sobre el cambio climático. Y diga, oiga, realmente esto puede pasar, es que lo estoy viviendo y me está afectando. Me afectó mi empleo, me afectó la forma en que vivo, me afectó la relación con mi familia. Entonces, todo esto, digamos que se acaba reflejando en estas dimensiones de consumo sostenible. Esas son básicamente categorías de consumo que varían en la manera en que impactan las emisiones y la huella de carbono. Tiene que ver cómo usamos recursos en la casa, ¿no? Y acá, y yo sé que tenemos efectos cruzados, porque unos son positivos, otros negativos. Entonces, digamos, el tema del uso de la lavadora. Entonces, por una parte, sí, si estoy en mi casa, de pronto uso menos ropa. Pero cada vez que salgo, entonces ahora, cada vez que alguien entra a la casa, pues pongo a lavar. Entonces, ya no me espero de una carga completa en la lavadora, por ejemplo. O ahora ya no lavo con 30 grados, sino que lo pongo a 90 grados porque tengo susto de desinfectar todo lo que entre. Entonces, la manera en que usamos recursos todos se modifica. Datos que teníamos, por ejemplo, de uso de aire acondicionado y tiempos de uso de aire acondicionado en Colombia, hay que revisar cómo se han aumentado. Un colombiano, digamos, en los datos que tenemos, se baña 9.6 veces a la semana. Yo sospecho que eso aumentó, porque claro, ahora que vez que salimos, llegamos y nos bañamos, aún en tierra fría. La manera en que nos vamos a transportar, pueda que
muchos están anticipando un aumento de venta de vehículos porque precisamente no queremos subirnos en transporte público, entonces va a haber una crisis de transporte público que ahora va a operar al 35-40%. Entonces, claro, quien pueda andar en bicicleta o caminar lo va a hacer, aparecen otras cosas, pero seguramente va a haber una presión sobre vehículos que tengan emisiones. La manera en que nos alimentamos, si es más local, no es más local, estamos cocinando más en la casa, qué tanto nos vamos a mantener en eso, los restaurantes están reinventando todo ese tipo de cosas. Esto cómo aterriza en criterio de compras, un riesgo muy grande, por ejemplo, y por cierto, si Pablo tiene el dato de uso de bolsas plásticas, tenemos mucho miedo de que pase con los plásticos de un solo uso, porque pues los domicilios y el exceso de empaque y que lleguen las cosas con 5 capas, porque la gente tiene mucho miedo. Entonces, todo llegar sobreempacado, yo me imagino que tenemos un retroceso en la reducción que teníamos de uso de bolsas plásticas, que había sido muy importante en años anteriores. Ahora, el éxito nos puede dar una idea de cómo se ha vuelto a incrementar, si ha ocurrido el uso de bolsas plásticas. Y finalmente, cómo priorizamos toda la canasta de productos, o sea, qué sí compramos, qué no compramos. Y si los criterios de sostenibilidad van a aparecer o no en nuestras compras. Entonces, digamos, todo esto lo quiero resumir como en 3 ideas acá. Además, para tratar de responder a la pregunta del encuentro y del panel, y es si realmente el consumo sostenible tiene un rol o no, y si va a ser positivo o no en la recuperación económica. Y como estaba diciendo, en este momento yo me imagino la situación como un engranaje que estaba muy bien, digamos, apretado, y que la situación básicamente como que lo libera. Entonces ahora está suelto el engranaje. Y la manera en que se vuelva a consolidar nos va a permitir aprovecharlo hacia la sostenibilidad o no. Un riesgo muy grande, por supuesto, y en Colombia, en la región, es el aumento de la desigualdad y, por supuesto, los problemas para la consolidación de clase media. Todos hemos visto todo tipo de estimados. Esta semana los más recientes hablan de 5,5 millones de empleos y digamos, un regreso a la pobreza de 7 millones de personas que ya estábamos considerando clase media. Entonces se nos va a bipolarizar más la distribución del ingreso. Y es un riesgo tremendo para la sostenibilidad. Porque entonces, ¿eso cómo va a aterrizar en esos criterios y en esas preferencias de compra que estábamos hablando hace un momento? Y cómo los negocios entonces, que en este instante hay muchísimos negocios que están pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Espero que esto pase? ¿Será que va a pasar? ¿Me estoy transformando? ¿No? Y cada vez más están entendiendo que hay que moverse y hay que transformarse. Pero si la transformación es hacia la supervivencia, que sería una tendencia apenas natural y entendible, pues tendríamos, por supuesto, problemas. Y entre tanto, los consumidores están haciendo cosas, claro, es difícil anticipar exactamente hacia dónde va, pero una tendencia clara es que las preferencias de consumo se empiezan a mover hacia experiencias y servicios con tecnología y distancia. O sea, aquí la tecnología y todo lo que está usando tecnología, las plataformas de comercio electrónico, etcétera, pues están creciendo montones. Y ahora nos contaba Pablo, gracias por el dato, que el canal de domicilios del éxito, que es pues, con tecnología y a distancia, pues ha crecido, se ha duplicado un poco más en estos meses, no me extraña que siga aumentando. Entonces, la tecnología y la distancia y las experiencias y los servicios van a estar ahí. Esas son buenas noticias desde el punto de vista de sostenibilidad, porque una de las cosas que nos sirve hacia modelos de producción y consumo más circulares, como mencionaba Juana, precisamente tiene que ver con la transformación de productos en servicios. Eso es, digamos, clave para lograr el decoupling, ¿no? La separación del crecimiento económico de la extracción de recursos. Si tenemos más basado en servicio y más basado en acceso, y la tecnología nos sirve para ello, pues eso nos va a permitir generar valor y seguramente nuevos modelos de negocio y nuevas ofertas comerciales, si se quiere, que continúen siendo sostenibles y que atiendan a estas angustias de los consumidores. Y esto de la mano de esta última línea que tengo acá, y es la aceleración de innovaciones sociales desde consumo que ya estaban ocurriendo, ¿no? Ya había consumo colaborativo, ya había propuestas de consumo colaborativo que algunos lo vivíamos en las patinetas en la calle, en el carro compartido, en el mismo streaming que todos usamos y que obviamente ha crecido también con la situación. Es una plataforma de consumo colaborativo porque al mismo tiempo podemos estar viendo el mismo contenido. Pero entonces esto dispara la creatividad empresarial para aprovechar este tipo de iniciativas. Ahora, va a haber minimalismo, va a haber simplificación voluntaria. Que esto, digamos, son buenas noticias desde el punto de vista ambiental, porque sí, claro, si disminuimos el volumen total de consumo, pues hay menos huella, pero esto no es, digamos, conveniente
desde el punto de vista de la economía como estaba establecida. Entonces, vemos que los nuevos modelos de negocio y las nuevas propuestas de valor que entiendan que los consumidores se van a meter en esto, pueden encontrar una presión importante para su creatividad y para sus formas de innovación. Entonces, digamos que la idea era un poco esta, pensar que esas nuevas formas de consumo, que además se pueden manifestar en otro sentido, porque, digamos, compañías y grandes compañías que no se perciban que están haciendo las cosas bien, pueden generar reacciones importantes de los consumidores, puede haber movimientos en contra de algunas industrias que, digamos, no están a la altura de las circunstancias, o la gente, pues, sencillamente, sin ánimo de boicot, solo darse cuenta que hay renglones de consumo que ya no parecen tan necesarios, como que las personas van a poder pensar mucho más sobre qué necesitan y qué no, y esto, pues, es de lo que cae en los fenómenos de simplificación voluntaria o anticonsumo. Y en algunos casos de pronto llegamos al activismo, pero de pronto no. El tema del prosumo o la circularidad en el consumo y es la reutilización, es la extensión de la vida útil, es esos modelos que mencionaba Juana, donde lo que yo tengo no solamente en el momento en que termina su vida no lo desecho, sino que tengo alguna forma de reinsertarlo. Y la participación de las empresas, digamos, en la facilitación de esa reinserción, donde se pueda reparar, se pueda entregar, haya mercados de segunda, haya todo tipo de oportunidades para que la vida útil de muchas cosas, digamos, continúe más allá de la cultura del desecho. Y finalmente, el segmento que se llama de LOHAS o Lifestyles of Health and Sustainability seguramente va a empezar a pegar un poco más en los individuos que van a estar más pendientes de su salud, de la manera en que comen y de la manera en que entienden su vida. Ojalá sea así, digamos, porque el riesgo, como decía, también va hacia la supervivencia. ¿Quién se mueve hacia un replanteamiento y quién se mueve hacia supervivencia, digamos, tomando distancia de esa conciencia global, tomando distancia de la oportunidad, digamos, de replantear ese patrón de consumo? Pues allí vamos a tener que hacer más investigación para ver hacia dónde se decantan las cosas. Pues digamos que, pues por la hora que es Diana, si quieres yo puedo parar aquí, que transmití básicamente la sectenía y podemos tener unos minutos para las preguntas de las personas que están ahí. Vale, Carlos, muchas gracias por la presentación y me sumo a los comentarios del chat sobre la pertinencia de lo que nos hablas, nos aclara sobre el rol y la oportunidad del consumo sostenible en esta época de cambios o cambio de época, no sé cómo podría llamarse. Y hay una pregunta que formulas, y yo creo que es filosófica, tremenda, y es cómo se proyecta el ser en el consumo. Pues yo creo que nos has puesto a todos a pensar sobre ella. Y gracias a este punto a los participantes, saludo especialmente a quienes nos acompañan desde el Perú en los encuentros por la sostenibilidad. Lo maravilloso es que tenemos gente de todas partes uniéndose a estas conversaciones. Vamos, antes de transmitir sus preguntas, las preguntas del chat, a hacer la sección de preguntas cruzadas. Entonces los invito, Carlos, Juana y Pablo, a activar sus micrófonos y cada uno de ustedes le va a formular 2 preguntas al resto de los panelistas. Entonces, ¿te parece, Pablo, si empezamos contigo y le formulas una pregunta a Juana y a Carlos, con quien quieras comenzar? Claro que sí. Mi pregunta para Juana, pues, y aprovechando que seguramente tienes pues, todo el conocimiento fresco en relación a economía circular, específicamente en empaques y envases, me gustaría como ver tu reflexión del consumo masivo, pues digamos que de las empresas de consumo masivo, y porque yo veo internacionalmente muchos compromisos de las empresas. Hace poco estábamos en una reunión del Consumer Goods Forum, todos con compromisos súper contundentes, pero también escuchaba la semana pasada a Tesco y Sainsbury levantando la mano porque dicen necesitamos ayuda con el tema de la economía circular, es decir, cómo la bioseguridad nos ha puesto un nuevo reto sobre la mesa. Entonces me gustaría escuchar como la reflexión de Juana en ese sentido. Y para Carlos, mi pregunta, la hago de una vez, qué pena, para no desordenarme, no sé si la hago de una vez o espero... Como quieras, Pablo. Sí, yo si quieres la hago y tú nos dirás cómo la vamos respondiendo. Carlos, aprovechando tu experiencia en todo el tema de investigación de clientes y de consumidores y cómo están adaptando sus formas de consumo, e inclusive con la reflexión filosófica que planteabas,
porque cuando uno habla de cómo está consumiendo el ser, pues no es un solo ser. Hoy en día las prioridades y las necesidades son demasiado particulares. Seguramente quienes podemos tener el privilegio de contar con el respaldo de un salario, que en el caso mío pues de Grupo Éxito, puede que mis reflexiones sean en un sentido, pero una persona que hoy haya perdido su empleo y que su familia tenga dificultades, sus reflexiones estarán en otro sentido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ser capaz de que de pronto esa disposición al discurso en los temas de sostenibilidad, cómo hacer el match entre consumo, es decir, que efectivamente lo que yo predico y estoy diciendo sea capaz de verlo, llevarlo a mi ejercicio de la compra? Me gustaría también escuchar tu reflexión en ese sentido. Bueno, si quieren empiezo yo, Diana. Claro que sí. Bueno, respecto al tema de empaques y envases, claro, esta coyuntura nos ha puesto el reto que tú indicas de bioseguridad, y hoy cuando tú pides un domicilio te llega todo divinamente empacado al vacío en plástico, y es plástico de un solo uso. Entonces, pero también tenemos el problema de los océanos, también tenemos el problema de la sostenibilidad desde la perspectiva del plástico y de los empaques no desaparece porque tengamos demandas de bioseguridad. Entonces ahí el reto está en el diseño. Entonces, ¿cómo desarrollamos materiales que cumplan con esos requerimientos de bioseguridad, que me generen la confianza que necesito como consumidor para acceder a ese tipo de productos en este nuevo contexto de pandemia, y lo que sabemos es que esta no va a ser la única? ¿Cómo desarrollamos empaques y envases que cumplan ese objetivo, pero que también cumplan el objetivo de no convertirse en residuos, de poder ser utilizados el máximo de veces y que contribuyan a regenerar ecosistemas? Entonces ahí tenemos todo el tema de bioplásticos, tenemos todo el tema de el ejemplo que les mostraba, utilizando material de Mycelium para reemplazar icopor. Entonces, el reto está en el diseño, y las empresas, o sea, esto lo que está generando son incentivos para que las compañías y las empresas empiecen a invertir más en investigación y desarrollo, y a desarrollar procesos circulares que me generen ese tipo de materiales que voy a necesitar. Entonces, es una demanda del mercado, la demanda por un lado de sostenibilidad y por el otro lado de bioseguridad. Entonces, ahí lo que hay que hacer es invertir en diseño, siguiendo esos principios. Gracias, Juana. Carlos, ¿tienes respuesta para la pregunta de Pablo? Espero. No, miren que lo del ser no es tan etéreo. Claro, cuando uno habla del ser suena súper etéreo, pero en realidad no lo es, porque eso lo experimentamos. O sea, nomás imagínense comprando ropa, ustedes sin darse cuenta uno está proyectando la autoimagen en la elección del color, la marca, lo que sea, y uno está proyectando quién es uno en cada cosa que uno hace, consciente o inconscientemente. Por eso esto es tan importante. Y digamos, es en esa medida en el cual, y tratando de responder a la pregunta de Pablo, si las personas en medio de la situación, y es verdad que hay que recordar eso, hay personas que afortunadamente tienen un salario y un respaldo y pueden, digamos, estar pasando esta cuarentena con cierta calma, pero hay millones de personas que no. Pero igual en ambas circunstancias hay digamos, momento de pausa y de replanteamiento, y entonces yo en esto quién soy, y en esto cómo funciono, y en esta nueva coyuntura, y eso necesariamente se va a proyectar en los productos, digamos. Eso, como digo, ocurre consciente o inconscientemente. Entonces, en la medida que haya más, digamos, y quiero retomar lo que hablaba de la tangibilidad, en la medida que la percepción de riesgo de estos, digamos, fenómenos globales nos permita, como lo podemos capitalizar ese cambio climático, que la gente crea en estas cosas y entienda la importancia, porque hace poco veía un meme que ponían como una olita que es el COVID y una ola enorme detrás que es cambio climático, no sé si lo vieron. Entonces, si entendemos que esto viene, aprovechamos, entre comillas, el momento de angustia de las personas para que se den cuenta que los desafíos globales existen, y en esa medida lo interioricen un poco más, y eso aterrizará en algunas decisiones de consumo. Y acá un riesgo importante, y no lo ha mencionado, es que a veces las personas, cuando
hacen algo, digamos, en favor de la sostenibilidad en una dimensión, lo dejan de hacer en otra. Por ejemplo, en Colombia tenemos una correlación negativa que es muy interesante entre la probabilidad de recordar ecoetiquetas y otros comportamientos ambientales. Entonces, quien ya usa bien el agua, quien ya, digamos, no sé, usa patineta y usa carro compartido, pues no recuerda a sellos. Y quien sí lo recuerda. Entonces, estos trade-offs son complicados y cómo logramos una, digamos, que sea más general el comportamiento, y nos toca entender en qué ámbito de consumo la gente lo va a hacer. Y pues la investigación nos da algo de pistas. Espero haber medio respondido. No, muy inspirador en tus respuestas, sin duda, Carlos. Muchas gracias. Juana, las preguntas para Pablo y para Carlos, por favor. Perdóname, Juana, tienes... Ya, qué pena. Ya está listo. No, tranquila. Una pregunta muy puntual para Pablo, y es el tema, él nos habla de 9.000 toneladas recicladas en un año. Si puede explicar un poquito a qué se refiere con recicladas. Y para Carlos, en la última slide estábamos hablando de innovaciones sociales, simplicidad voluntaria, consumo colaborativo. ¿Cómo lograr que ese tipo de iniciativas se escalen? ¿Cómo escalarlas? Juana, muchas gracias. Entonces, si quieres, empiezo yo con mi respuesta. Ese dato corresponde a lo corrido del año. Ese no es el dato del año. El año pasado fueron 22.500 toneladas recuperadas, que son un componente más o menos 18.000 toneladas cartón, papel y pulpa, un poco más de 2.000 toneladas de plástico, especialmente todo lo que nosotros llamamos el stretch, ganchos y material de chatarra. Nosotros lo que hacemos con eso es que es un modelo, por eso te hacía una diferenciación entre el modelo de cierre de ciclo de clientes y el modelo de cierre de ciclo de la operación. Nosotros tenemos un modelo digamos que todo ese material se lleva a la trastienda, se va en un modelo de logística en reversa a nuestros centros de distribución, donde tenemos unas grandes plantas de compactación, y esa compactación ya posteriormente se comercializa para su transformación con las empresas transformadoras, valga la redundancia. Con un círculo virtuoso, además, es la principal fuente de financiación de la Fundación Éxito. Es decir, la Fundación Éxito es quien opera todo este modelo, y lo que le extraiga, digamos que a la comercialización de ese material, se vuelve la principal fuente de financiación de la nutrición infantil a través de la Fundación Éxito. Gracias. Bueno, y Juana me la puso también dificilísima, ¿no? Claro, una de las grandes preguntas, por supuesto, es la escalabilidad. Digamos que antes de la pandemia ya andábamos pensando en cómo hacemos para que esto se aumente. Si hay un crecimiento, bueno, como toda curva de adopción, hay unos adoptantes tempranos y luego otra gente entre luego unos adoptantes tardíos. Y la pregunta es cómo pasamos de los adoptantes tempranos, y pues ya veíamos cosas muy interesantes. Pues, o sea que ya en América Latina veíamos indicios de este tipo de comportamientos. El tema de creencias en América Latina es altísimo. Hay estudios de Nielsen que los ubican en 96%. En los estudios propios lo tenemos un poco más acotado, pero anda por el 80%, digamos, de creencia en la importancia de esas acciones. Pero yo creo que aquí lo clave, y de pronto la crisis nos va a ayudar, es que las empresas, como les toca transformarse, empiezan digamos, a ser más arriesgadas en repensar sus modelos de negocio. Porque obviamente ser muy conservadores es un modelo de negocio que funciona. Y si nos metemos en temas colaborativos, nos metemos mucho más a temas de, digamos, aceptamos y entendemos la simplificación voluntaria como un modelo de consumo al cual le vamos a apostar con una respuesta y un diseño. Y hay empresas muy grandes que son muy conservadoras. Entonces, en esa situación yo creo que va a haber un gran movimiento de innovación, que lo empiezo a no ver. No, hay muchos negocios que muy rápidamente están reaccionando y están aceptando eso. Y yo creo que eso nos va a ayudar, porque realmente el escalamiento de esto vía regulación es mucho más lento. O sea, la regulación puede hacer cosas muy interesantes y puede insertar, digamos, ingredientes clave que motivan, pero necesitamos es que precisamente la clase empresarial piense distinto sus modelos de valor, y en esa medida ojalá la situación y este repensamiento y este gran impulso a la innovación nos sirva para escalarlo. Y ojalá tuviera una respuesta más concreta, y si la tuviera me
me postulaba al premio Nobel. Muchas gracias, Carlos, también a Pablo y a Juana. Vamos antes del último ciclo de preguntas a saludar a quienes nos acompañan de Costa Rica y también desde México, que me hicieron un llamado por el chat, también como para levantar la mano que están presentes en el encuentro. Entonces, Carlos, tu pregunta para Juana y tu pregunta para Carlos, por favor. Bueno, sí, tengo dos preguntas puntuales. De hecho, medio se la hice a Pablo, pero se la recuerdo. Yo quisiera saber si saben qué tanto se ha incrementado o qué tanto hemos perdido en el tema de uso de bolsas plásticas gracias a la pandemia y a la necesidad de empaque. Digamos, yo tenía en la mente que en Colombia hemos bajado como en 160 millones de bolsas en los últimos 2 años y no sé si ustedes desde el éxito saben qué tanto se ha disminuido eso, cómo vamos. Y a Juan en particular, ya que está teniendo su doctorado en Europa y una zona, digamos, tan favorable a estos movimientos, ¿cómo han crecido las comunidades precisamente de prosumption y de consumo circular? ¿Qué tanto si tiene información sobre cómo se han expandido y qué factores han sido clave para eso? Carlos, claro, claro que sí. Mira, el dato de cierre pues no está. Lo que yo te puedo decir es, Grupo Éxito tenía una reducción de aproximadamente 35% del consumo de bolsa plástica en la operación, digamos que desde que salió la resolución. Además, pues con una colocación de las bolsas Magia Salvaje, ahorita que inclusive en tu introducción hablabas de Magia Salvaje, cuando Grupo Éxito decide hacer la película Magia Salvaje, esa es la imagen que siguen llevando nuestras bolsas reutilizables, como un mensaje también ahí en conexión con la biodiversidad. Seguramente hemos tenido un incremento, no volviendo a los datos anteriores, pero seguramente un incremento muy relacionado con la omnicanalidad. Cuando estamos haciendo entrega de domicilios, es donde hemos encontrado las mayores dificultades, dado que, digamos que cuando hemos hecho oferta, pues hoy tú puedes, digamos que si haces la oferta de bolsa reutilizable, pues no estaría cumpliendo cada que hagas una compra, porque ahí no te da seguridad para la circularidad. En la marca Carulla estamos haciendo algunas apuestas para intentar implementar con algunos nuevos modelos, pero seguramente ahí es donde hemos podido tener un incremento, pero con toda seguridad si te digo es que no volviendo siquiera a un dato parecido a los que estaban antes de la resolución, lo que creo que es una ganancia acumulada del país. Muchas gracias, Pablo. Juana. Perfecto. A ver, en los países industrializados hay dos fenómenos paralelos. En los países industrializados las prácticas de consumo sostenible vienen en aumento y se están posicionando en el mercado. Entonces tú ya encuentras restaurantes de cadena que solo utilizan no desperdicios de comida, pero comida, alimentos que no venden las cadenas por ejemplo, las cadenas como el Éxito. Entonces ya hay negocios consolidados, hay muchas comunidades. Bélgica, Holanda, Suecia, diría yo, son los líderes, bueno, y Alemania claramente en Berlín. Noruega, al contrario, no, el consumo se está volviendo menos sostenible. O sea, allá te compran mucho producto orgánico, producto local, pero en el tema de consumo energético, en el tema de consumo de otro tipo de materiales, se ha visto un incremento desde 1970 para acá altísimo. Pero aquí, comparado con países emergentes, nosotros tenemos prácticas que son consideradas hoy sostenibles, que hoy son consideradas circulares, pero no son bien vistas. Son percibidas como prácticas desde la escasez, desde la necesidad, desde el atraso. Entonces, claro, ahí la clave es cómo manejar esos símbolos. Entonces, cuando tú hablas del ser y el consumo, estamos hablando de cultura
hay un campo de investigación que es el Consumer Culture, cultura del consumidor, que trabaja todos estos temas, y dentro de la sociología del consumo está el tema de los símbolos. Entonces, nosotros como países emergentes no estamos tan mal en temas de prácticas sociales sostenibles o circulares. Lo que pasa es que en lugar de estarlas escalando, las estamos ahogando. Y en los países industrializados están rescatándolas. Entonces, esa sería mi respuesta larga. Gracias. Muy bien, los invito, si es posible para ustedes, a encender sus cámaras y micrófonos. Les voy a transmitir en estos 3 minutos que nos quedan las preguntas que se han hecho desde el chat. Algunas de ustedes, francamente, ya han sido resueltas en la medida en que han ido sucediendo las charlas, pero hay una preocupación constante frente al tema de los desechables que actualmente en la pandemia está sucediendo, se están produciendo, y preguntan es, seguro Juana ya has aportado sobre el tema y Pablo también desde de lo específico de la industria, pero ¿cómo puede la economía circular ayudar o contribuir a la gestión de estos desechables del modo en que está sucediendo ahora en la pandemia? Juana. Pues, ok. A ver, nosotros tenemos la resolución del 2018 de empaques y envases que ya da unas guías para cómo hacer manejo de ese tipo de materiales. Entonces, hay que implementarlo. Entonces, hay que apoyar a la ANDI y a los colectivos que son responsables por aplicar esa responsabilidad extendida del productor para empaques y envases. Lo que pasa es que, claro, se les va a convertir en un costo grande a las empresas, pues porque está aumentando el tamaño, el volumen de empaques y envases. Entonces, por eso, o sea, apoyar la implementación de esa resolución, pero por otro lado, en Colombia definitivamente faltan incentivos que desanimen, que promuevan el cambio de materiales. Entonces, hoy es muy barato llevar a Doña Juana. O sea, a mí no me cobran, pues, o sea, cobran, pero no. En Noruega hay un impuesto ambiental que a las empresas tienen que pagar por todos sus empaques y envases. Entonces, para reducirlo, ellos tienen el sistema de depósito-retorno. Entonces, eso es lo que eso hay que montarlo aquí en Colombia. Existía con la finca de los envases de vidrio. Hay que montarlo. Ok, Juana, no sé si Carlos o Pablo quieran sumar a esta respuesta que hace Juana. Pues de pronto yo mencionaba brevemente que en esto hay que entender muy bien los factores que ayudan a que haya más reciclaje, pues, y más separación en la fuente. Y en esto uno que es muy importante se llama la efectividad percibida del consumidor, y es esa creencia que reciclar tiene, digamos, sí funciona, tiene un efecto. Entonces en esto, empresas, digamos, como el Éxito y públicamente es importante que haya comunicación donde se vea que esto sí funciona. O sea, que separar tiene un efecto en algo, y es algo que tiende a ser bajo en nuestros países. Entonces, la creencia que sí funciona, que es efectivo y que lo que yo hago tiene sentido, ayuda mucho a que la gente se tome el trabajo de hacerlo, y eso es clave ahora, pues, que tenemos un aumento en los volúmenes. Yo quisiera complementar muy desde qué logros hay, porque te decía que esto es camino de mejora continua. Grupo Éxito hoy, por ejemplo, eliminó el 100% del poliestireno expandido, lo famoso icopor, en la sección de frutas y verduras y en la sección de comidas preparadas. Eso ha sido un trabajo complejo en la capacidad de encontrar un sustituto para esos productos. Hoy la gran mayoría de nuestra exhibición también es a granel en aquellos productos donde el desperdicio de alimentos no es altamente sensible o donde no hay, digamos que, condicionamiento para proteger de barrera, por ejemplo, para un sello como orgánicos, para una logística como la nuestra. Desde hace mucho más de un año, la compañía en ninguno de sus 5 formatos, Ultimax, Ultimayorista, Superinter, Éxito y Carulla, vende nosotros ningún tipo de pitillo o mezclador plástico, ni siquiera para nuestras oficinas. La compañía hace muchos años hemos hecho renuncias a todos esos famosos desechables que sabemos que son fácilmente sustituibles, o digamos que en algunos fácilmente sustituibles, y en otros es que hemos ya apoyado, digamos, que la capacidad de sustituirlos por materiales con mayor cierre de ciclo, inclusive, por ejemplo, la sección de comidas preparadas, hoy que estamos ya masificados en materiales de bagazo, por ejemplo. Muchas gracias.
Carlos, Pablo, Juana, ha sido un encuentro muy inspirador. Gracias a quienes nos acompañaron. Para cerrar, felicitan y agradecen cómo Carlos Trujillo, el profesor, nos ha dado como claridad frente a la temática. Juana, algunos preguntan que cómo pueden estar el 23 de junio Yo les en el paso el espacio. Zoom. Ok, Les paso se el quieren Zoom. sumar. Maravilla, yo también me quiero sumar, entonces ahí está como en el chat la pregunta. Pablo, también agradecen sin duda alguna la visión desde la empresa privada y felicitan también la labor de la Fundación Éxito. Entonces a los tres de verdad, gracias por estar en este encuentro. A ustedes invitarlos al próximo encuentro de los jueves. Vamos a estar desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde, el próximo jueves en otro encuentro por la sostenibilidad. Feliz tarde a todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los copanelistas. Gracias. Chao, Hasta gracias. luego. Chao. Chao.